Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Hoy compartimos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 42. Hoy vamos a conversar en este Evangelio acerca de la Biblia que ha sido cambiada. La gente agarra la Biblia, la interpreta de cualquier manera, menos como palabra de Dios, no la respeta, le quita capítulos, versículos y saca sus propias conclusiones. Aquí estamos, denle una vueltica, estamos aquí en Carolina del Norte. ¿Cómo que llama la parroquia? La parroquia Nuestra Señora de los Caminos, y aquí estamos con estos hermanitos quienes han venido en este día a compartir la palabra de Dios, quienes han venido a compartir este mensaje de salvación. Vamos a buscar el Evangelio. El Evangelio es San Lucas, capítulo 11, versículo 42. Todos busquemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 42 y siguiente, y vamos a hablar hoy acerca de la palabra de Dios. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Tenga la bondad de sentarse, por favor. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre, la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya no hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la felicidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Al Salmo todos respondemos: dichoso quien confía en el Señor. Dichoso aquel que nos guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Todos, dichosos quien confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Todos, dichoso quien confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Todos, dichoso quien confía en el Señor.
Colocamos de pie, por favor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡ay de ustedes, fariseos! Porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto deberían practicar sin descuidar aquello. ¡ay de ustedes, fariseos! Porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. ¡ay de ustedes! Porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así nos insulta también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: ¡ay de ustedes también, doctores de la ley! Porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios en este día. Compartimos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 42 y siguiente. Y en este día que Dios nos regala, nosotros vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a ver lo que hacían los fariseos y vamos a ver quiénes son los nuevos fariseos que andan cumpliendo normas, leyes, preceptos, pero para que la gente los vea, para que la gente los observe. A ver, los que trajeron la Biblia, vamos a levantar la Biblia, hágale un recorrido de allá, denle un recorrido, por favor. Ahí tengan la Biblia levantada y el que no la trajo agache la cabeza para que le dé pena. Ahí lo están grabando. Hay que traer la palabra de Dios. Hay que traer las sagradas escrituras. Vamos a ir buscando San Lucas 11:42. San Lucas capítulo 11, versículo 42. Bueno, yo soy el padre Marco Galvi y vengo de Venezuela a compartir con ustedes estos temas de formación de la palabra de Dios. Gracias a todos por la invitación, gracias al Padre, gracias a cada uno de los servidores. Estamos con los apóstoles de la palabra, quienes nos han invitado. Un aplauso para los apóstoles de la palabra, quienes están haciendo el trabajo de llevar la palabra de Dios. Vamos a escuchar, a ver los lectores, vengan para acá, haga el favor. Arrimen eso para allá, un poquitico esto para allá y vengan para acá para que lean.
San Lucas capítulo 11, versículo 42 y siguiente. Este nomás. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Escuchen. Pobres de ustedes, fariseos. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A los fariseos. ¿A quién? A los fariseos. ¿Cómo le decía Jesús a los fariseos? Pobres ustedes, los fariseos. ¿Por qué le decía pobrecito? Ah, pecadito. Ay, de ustedes, fariseos. ¿Por qué? Por buena gente. Pobres de ustedes, fariseos. Ustedes dan dan para el templo. A ver. Venga usted para acá. Escuchen, ¿por qué le decía pobre a los fariseos? Porque dan para el templo de la 10ª parte de todas las hierbas. Porque andan dando para el templo la 10ª parte de todas las hierbas. ¿Cuáles eran las hierbas? Escuchen. La ruda, la menta y otras hierbas. A ver, ¿y qué se llama 10ª parte de todas las hierbas? ¿Qué se llama la 10ª parte? ¿Cómo le llamamos hoy día? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cuál era la preocupación de los fariseos? Dar el diezmo. Esa era la preocupación. ¿Y qué hacían los fariseos? Agarraban el diezmo, era la 10ª parte de todo lo que producían. La ruda, la menta, el comino. Y dice Jesús, pero, no se me pierda, escuchen. De toda la hierba, este está perdido. Oigan. Sin olvidar la menta y la ruda, y mientras tanto descuidan la justicia y el amor de Dios. Y descuidan la justicia y el amor de Dios. Si en el Antiguo Testamento, si en el tiempo de Jesucristo, los fariseos estaban muy interesados en algo que se llamaba diezmo. A ver, díganlo ustedes y volteen la cámara para allá para que lo vean. Yo no lo voy a decir. ¿Quiénes son los nuevos fariseos que andan preocupadísimos del diezmo? ¿Quiénes? Los falsos pastores. Andan sumamente preocupados de que les paguen ¿el qué? ¿Y qué es el diezmo? La 10ª parte de todo lo que la gente gana, de todo lo que la gente tiene. ¿Cómo la ve? Y entonces Jesús dice, pobrecito de ustedes, fariseos, que la preocupación mayor es el diezmo. Yo no sé aquí, pero en Venezuela, la preocupación de los pastores protestantes es que le paguen el diezmo. Y el que no pague el diezmo, ¿qué pasa? Lo corren, lo sacan. El que no paga el diezmo, ¿qué pasa? Chao. Y eso está muy mal. Ahora, dice la palabra de Dios que el diezmo era de la ¿qué? De la ruda, ¿lo tiene ahí? De la 10ª parte de la ruda, escuchen. La menta, la ruda La menta, la ruda y otras hierbas. y otras hierbas. Ahí no dice que el diezmo era dinero, ahí no dice que el diezmo era plata. Pero hoy día los nuevos fariseos se están encargando de sacarle a la gente el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? Dinero. ¿Sí o no? ¿Ustedes han pagado el diezmo? Mucho cuidado, andan por allá por la secta, ¿no? Porque hay católicos que les gusta andar en eso. Vamos a ver qué era el diezmo. Deuteronomios capítulo 26, versículo 12. Para que ustedes sepan qué era el diezmo, a quién se le daba el diezmo, para quién estaba dirigido. Deuteronomios capítulo 26, versículo 12. Para que ustedes no anden por ahí de fariseos, no anden por ahí distraídos. Y cuando alguien venga a engañarlos, a mentirles con cualquier tema de la Biblia, usted puede decir, nada, un momentico. Las cosas no son así. Las cosas son diferentes. Oído al tambor. Paren la oreja. ¿Quién lo tiene? Deuteronomios capítulo 26, versículo 12. Oído al tambor. El tercer año del diezmo. El tercer año. ¿El diezmo se hacía cada cuántos años? ¿Los protestantes cobran el diezmo cada cuánto? Ay, ¿ustedes cómo saben?
Hablan con ellos, ¿verdad? Dialogan con ellos, ¿verdad? Y los escuchan a ellos, ¿verdad? Sin vergüenza. Eso no está bien. Mucho cuidado. Repítalo, oigan. El tercer año, año del diezmo. ¿Cada cuánto se cobraba el diezmo? ¿Cada cuánto los falsos pastores cobran el diezmo? Comenzaron mal. Miren, escuchen, les estoy leyendo la palabra de Dios, para que ustedes no se dejen engañar. El tercer año, el año del diezmo, oigan. El tercer año, año del diezmo. Cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas. ¿El diezmo de qué? De todas tus cosechas. ¿El diezmo era de qué? De las cosechas. Y hoy día los falsos pastores, usted vende un carro y tiene que pagar el diezmo. Vende una casa y tiene que pagar el diezmo. Va a trabajar y tiene que pagar el diezmo. No era de esa manera. El diezmo era de todas las cosechas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era agricultor y los que más recibían dinero eran los agricultores porque eran los que sembraban la tierra y comercializaban. ¿Qué sembraban? Trigo. ¿Qué sembraban? Todo lo que tenía que ver con la comida de las personas. Y entonces por eso Jesús dice el Deuteronomio, el tercer año, el año del diezmo, cuando hayas vendido, hayas acabado y hayas recogido todo de tus cosechas, escuchen. Cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas. Ahí va, siga. Cosecha. Has sacado de mi casa lo que pertenece a Yahvé. Se lo he dado a levita. Cuando hayas acabado de sacar todo lo que pertenece a la casa de Dios, hay que dárselo a algunas personas. Vamos a ver si ahí están los pastores protestantes. Vamos a ver si ahí están a las personas que andan cobrando el diezmo sin tener ninguna autorización. Escuchen, en primer lugar, ¿a quién hay que dárselo? A levita. Primero, ¿a quién había que dárselo? ¿A quién? ¿Y quién era el levita? El que venía de la descendencia de la tribu de Leví. Habían 12 tribus. Y una de ellas estaba la de Benjamín, todas las tribus. Y una de ellas era la tribu de los levitas. Y los levitas eran los consagrados a Dios, es decir, los que ejercían el servicio del altar, es decir, los sacerdotes. Los sacerdotes se dedicaban solamente al altar y el pueblo le llevaba el alimento para que el sacerdote existiera. Por tanto, el diezmo era en primer lugar para los levitas. En español, los sacerdotes. ¿Los pastores protestantes son sacerdotes? Luego, escuchen. Al forastero. En segundo lugar, el diezmo se le daba ¿a quién? Al forastero. ¿Y quién era el forastero? La persona que venía de otro país. En español, hoy día, ¿quiénes son los forasteros? Los migrantes. Los que andan por ahí caminando por la selva, los que andan cruzando los caminos verdes, esos son los forasteros. Las personas que andan saliendo de su país, huyendo, buscando mejores condiciones de vida, esos son los forasteros. ¿Conocen alguno? Sí, que vaya llegando. A lo mejor usted ya llegó hace muchos años y está bien, pero hay mucha gente que necesita de ayuda, que es migrante, y cuando llega, entonces los que ya viven aquí se creen los caciques y le dan la espalda. No, señor, sufra, viva usted, porque yo pasé bastante trabajo. Cuando usted llegó quería compasión. Cuando usted llegó quería que la atendieran bien. Y ahora que está cómodo, ¿por qué tratan mal a los migrantes? Para ellos era el diezmo. Usted quiere ayudar a alguien. Cuando llegue un migrante, aquí, tiéndale la mano. No sea grosero. He conocido, aquí no, en otros estados, a patrones que son bien groseros con los migrantes, que les quitan el pasaporte, que los ponen a aguantar hambre, que les pagan una miseria. Y cuando le va a cobrar le dice, pues si quiere, váyase. De todas maneras, usted es un indocumentado. No tiene papeles. ¿Y qué? Y son bien groseros.
Y entonces dice la palabra de Dios que el diezmo era para los migrantes, los forasteros, las personas que venían de otros países, de otros lugares, que venían huyendo, que venían de la guerra. ¿Y qué hacían? Llegaban a la casa del sacerdote y tenía comida, y el padre, el sacerdote levita, le daba de esa comida. Para eso era el diezmo. Luego, tercero, ¿para quién más? A la viuda. ¿Para quién más? ¿Los pastores protestantes son viudas? ¿Y entonces por qué le dan el diezmo? El diezmo era para las viudas. ¿Y qué es una viuda? A una mujer que se le murió su esposo. Su esposo, se le murió al esposo y quedaba viuda. ¿Por qué? Porque la mujer al lado del hombre, en el Antiguo Testamento, al lado del hombre valía. Sin el hombre no valía. Y cuando se le moría al marido, el esposo, cuando se le moría, ella quedaba nula, viuda. No valía, nadie la representaba. Y entonces le quitaban todo. Por eso Jesús un día le dijo a los fariseos: ustedes se echan sobre los bienes de las viudas. Le quitan todo. Llegaban a quitarle el diezmo y le quitaban todo a las viudas. Para eso era el diezmo, para ayudar a las mujeres que se les había muerto el esposo, darles de comer. ¿Qué hacían? Iban donde el sacerdote y el sacerdote les daba comida. Para eso era. Le daba del trigo, del salvado, le daba del grano que tenía. Escuchen, ¿para quién más? Al huérfano. También el diezmo era para los... ¿Y quiénes eran los huérfanos? A los que se les murió el papá. ¿Está haciendo frío? A los que se les había muerto el papá o la mamá y quedaban sin nada, sin nadie, para ellos era el diezmo. El sacerdote les daba de comer a los que quedaban sin papá y sin mamá porque iban a la guerra, porque lo mataban, porque se moría. Por algo que le pasaba, iban al templo y en el templo había comida. Ahora pregunto, en primer lugar, ¿qué era el diezmo? ¿Dinero? ¿Qué era el diezmo? De las cosechas, la comida. Y el sacerdote con la comida podía atender primero a él mismo. Segundo, ¿a quién? Al forastero, a las viudas y al huérfano. Ahora, un pastor protestante es sacerdote, viuda, huérfano, forastero o algo parecido. ¿Y entonces por qué le dan el diezmo? Entonces Jesucristo llega a decir que el diezmo, gracias, los fariseos lo andaban cobrando. ¿Para qué? Para sacarle a la gente lo que tenía. Y le dice: ay de ustedes. Téngame aquí. Ya. Ahora sí. Gracias. Jesús decía: ay de ustedes, fariseos, que andan cobrando el diezmo de la ruda, de la menta, del comis, de todo, y descuidan lo más importante, que es la justicia y el amor de Dios. Ahora, cuando llega Jesús en el Nuevo Testamento, ¿cómo pasa a ser la cosa? ¿Cómo se pasa a cobrar el diezmo? ¿El diezmo se cobra de esa manera? Pues no. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. San Pablo dice que Dios bendice al que da con alegría. En el Nuevo Testamento el diezmo pasa a una segunda parte y no se hace de esa manera. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Ya el diezmo no pasa a ser como los alimentos, ya el diezmo no pasa a ser de la manera que los protestantes hoy lo pintan, sino es de forma libre, voluntaria, generosa. De esa manera se daba. Escuchen con atención. Segunda de Corintios 9, 6. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará. El que siembra con mezquindad cosechará. Si usted siembra poquito, va a cosechar poquito. Pero, escuchen,
El que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Y el que siembra sin calcular, sin mezquindad, con generosidad, va a cosechar generosamente. Entonces, en el Nuevo Testamento, ya los pastores protestantes que andan cobrando el diezmo, San Pablo les dice, así no es. Hay que sembrar, sí. Hay que dar, sí, con generosidad. En español, con libertad. Lo que la gente quiera dar y quiera colaborar. Y escuchen lo que dice San Pablo. Miren, Siga, mire, ella terminó y usted sigue más adelante. No me repita, escuchen. también fuera de todo cálculo, Ajá, ahí va. toda uno de según lo que De nuevo, ¿cómo? cada uno según lo Despacio. Cada uno de según lo que decidió personalmente. Cada uno de según lo que decidió personalmente. Y entonces en el Nuevo Testamento ya no pasa a ser el diezmo, la 10ª parte, sino lo que yo quiero dar. Hasta el punto que la gente no da nada porque no quiere dar nada. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguno? En Venezuela decimos tacaño, pichirre. ¿Conocen alguno? Sí, en Venezuela hay, aquí no. Aquí no. Usted debería, de lo que reúne en el mes, buscar la 10ª parte e irla a dar a la viuda, al huérfano, al sacerdote, a un forastero, a ayudar a alguien. Es lo que se llama la acción generosa. En Venezuela lo llamamos olla solidaria. De lo que recibimos, nos vamos a dar a la gente en los basureros, nos vamos a dar a la gente en donde lo necesite, a los niños, a todos los que podamos compartir. Entonces, el Nuevo Testamento es lo que yo recibí, lo voy a hacer con generosidad. Cada uno de lo que su corazón le diga de forma generosa. Y escuchen. Y no de mala gana. Y no lo haga de mala gana. Ay, es que yo le voy a dar algo a la gente necesitada porque, uy, no, es que mire, padre, yo llego y estoy parado y me tocan el vidrio del carro, tengo que darle algo para que se vaya, uno no sabe quién es. Ah, caramba. No lo haga de mala gana. Uy, es que yo tengo que dar algo porque es que si yo no doy nada, entonces no lo haga de mala gana. Cada uno de forma generosa, no de mala gana, escuchen. Además de que son los primeros en mi corazón. Traten pues de sobresalir en casa. No de mala gana, escuchen. O a la fuerza. O a la fuerza. No se debe hacer de mala gana ni a la fuerza. Oigan. O a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y entonces es un error en el Nuevo Testamento lo que dicen los protestantes. Usted está obligado a pagar el diezmo. No estamos obligados. Padre, pero es que yo conozco al sacerdote de mi parroquia y dice que el diezmo hay que darlo. Pues sí, pero ¿a quién hay que dárselo? Pues a los sacerdotes. ¿Un pastor protestante es sacerdote? No. El párroco que mi parroquia practica y dice que los que quieran el diezmo, denlo. Y nosotros estamos dando. ¿Estamos haciendo mal? No, no están haciendo mal. Es para los sacerdotes. ¿Usted no quiere darlo al sacerdote? ¿A quién hay que dárselo? A las viudas, a los huérfanos, a los forasteros. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo en San Mateo capítulo 10, versículo 8, llega a decir que la predicación de la palabra de Dios, la evangelización debe ser de forma gratuita. De forma gratuita. Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo 8 y siguiente. Presten atención para que ustedes y yo veamos cómo la gente anda cambiando las escrituras para su propia perdición, y eso está mal. Cómo cambian la palabra de Dios para confundir a los ignorantes. Oído al tambor. Sanen enfermos. Jesucristo llega y le dice a los apóstoles: sanen enfermos. Resuciten muertos. Resuciten los muertos. Limpien leprosos. Limpien los leprosos. Vayan a predicar. Hagan el trabajo. Y echen los demonios. Saquen al demonio. Ustedes lo recibieron sin pagar. Ustedes lo recibieron ¿cómo? Sin pagar. ¿Lo recibieron cómo? Sin pagar. ¿Qué significa? Gratis.
Gratis, así como usted recibe el aire. ¿Usted paga por respirar? No, a menos que esté enfermo y tenga un aparato de eso y sea artificial, ¿verdad? Pero Dios a usted no le cobra por respirar. ¿Usted paga por ver? No. ¿Gratuitamente lo han recibido, oído al tambor? Denlo sin cobrar. Entonces hay que darlo sin cobrar. Entonces, eso del diezmo, vamos al Evangelio de nuevo. El Evangelio de hoy, San Lucas capítulo 11, versículo 42. Léanlo aquí, niña, a favor. San Lucas capítulo 11, versículo 42. Escuchen con atención lo que dice Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Eso que se llama el diezmo y la gente anda cobrando es una forma de olvidar la justicia y el amor de Dios. ¿Por qué? Se olvida la justicia porque no se le da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque se agarran todo el diezmo y no le rinden cuentas a nadie y no ayudan ni a viuda, ni a huérfano, ni a forastero, ni a nadie. Y entonces se olvidan del amor de Dios porque aunque usted sea pobre y pequeño y no tenga trabajo, también le cobran el diezmo. Y si usted no paga el diezmo, lo sacan de la iglesia, lo corren. Usted ya no es de aquí. Y eso está mal. Si en algún momento usted ha escuchado esto del diezmo, ese es el engaño más grande que tienen los pastores para quitarle a la gente lo que tienen, lo que han recibido. Y entonces cambian las escrituras, mueven la palabra de Dios, se olvidan de la justicia y del amor de Dios, hasta el punto de que los mismos protestantes se han encargado de agarrar la palabra de Dios y por amor desordenado al dinero y a sus creencias, le han quitado algunos libros a la Biblia. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Cuántos libros le quitaron a la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? ¿Cuántos? ¿Cuántos libros tiene la Biblia suya? Es que no escucho. 73. Y si los protestantes le quitaron, párese a este lado de la cámara para que no le pegue la luz de frente, por favor. Si los protestantes le quitaron 7, ¿cuántas le quedaron a ellos? 26. Sumen pues, el resto multiplique. 66. Cerquita, no se me aleje mucho, venga para acá. ¿Cuántos libros tienen la Biblia de los protestantes? 66. Y a ellos no les importa, no les importa. Por allá en el año 1860, por allá, sacaron ellos las sociedades bíblicas unidas, dijeron vamos a quitarle los libros a la Biblia. Vamos a quitarle los libros a la Biblia. Y le quitaron los libros a la Biblia, les quedó con 66 y es la que cargan para arriba y para abajo. Pero es lo que me pidieron que hablara hoy de la Biblia. La misma Biblia, vámonos a Apocalipsis. ¿Saben cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. La misma Biblia dice que de ninguna manera se puede uno olvidar del amor y de las cosas de Dios hasta el punto de quitarle los libros a la Biblia. Se han preocupado por cobrar el diezmo y han descuidado el amor a Dios y la justicia. ¿Ustedes creen que es justo que a la palabra de Dios se le quiten los libros? ¿Ustedes creen que es justo que a la palabra de Dios se le saquen los libros porque solamente a ellos se les ocurre? No, eso es falta de justicia, eso es falta de amor a Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 18. Oído al tambor. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Una advertencia para todos los que andan escuchando las palabras proféticas de este libro. Una advertencia para ustedes, una advertencia para mí. Escúchenla, paren la oreja. A quien se atreve, ¿A quién qué? Acérquese más, por favor. ¿A quién qué? a quien se atreve, A quien se atreve. Hay gente atrevida, ¿sí o no? Sí. Los protestantes son atrevidos, ¿sí o no? Sí, bastante. A quien se atreve
a añadirle algo. A añadir algo. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso lo dice la Biblia. Mentiroso, fariseo. Eso no lo dice la Biblia. Está añadiendo cosas que no dice la Biblia. A Dios rogando y con el mazo dando. Eso no lo dice la Biblia. Mentiroso, fariseo. Eso no lo dice la Biblia. Y hay gente católica que llega y repite como el loro. Es que la Biblia dice que a Dios rogando y con el mazo dando. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde lo dice? ¿Usted ha escuchado ese refrán? La gente lo repite como el loro. ¿Y lo dice la Biblia? No dice en dónde. ¿Cómo la ve? Es que el fruto prohibido, padre. El fruto prohibido era una manzana. ¿Dónde dice la Biblia que era una manzana? No, sí, era una manzana. ¿Una manzana? ¿En qué parte dice eso? Yo la escuché, sí, pero no lo dice. San Pablo se cayó. ¿De dónde cayó San Pablo? No, ahí no dice que sea caballo. La gente dice que sea del caballo. Que diga San Pablo cayó del caballo, pero que no lo diga, que lo dice la Biblia. Porque el que se atreve a añadir, no se ponga a añadir nada. La palabra de Dios no es para que usted le esté añadiendo. El que se atreve a añadir a la Biblia algo, a las palabras proféticas de este libro. Dios añadirá sobre él todas las plagas descritas en este libro. De nuevo. A quien se atreve a añadir, Dios añadirá sobre él todas las plagas descritas en este libro. Al que se atreve a añadir, a poner algo sobre la palabra de Dios, repítalo de nuevo desde el 18. Yo por mi parte declaro a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, a quien se atreva a añadirle algo, Dios añadirá sobre él todas las palabras descritas en este libro. Las plagas. Ajá, siga. A quien quite algo. Ahí viene. Al que se atreve a añadir le van a caer las ¿qué? Plagas. ¿Cuáles plagas? Lea el libro del Génesis, el Apocalipsis y ya encuentra las plagas. ¿Se acuerdan de las plagas o no? Sí. ¿Cuántas eran las plagas? Un viaje de plagas, ¿verdad? Ranas, sapos. ¿Qué más eran las plagas? Los moscos, los tábanos, la sangre en el agua, todo lo demás. Al que se atreve a añadir algo, ahí Dios le va a meter unas plagas para que porte bien. A la Biblia. Luego, escuchen. Y al que le quite, miren lo que no hay que quitarle a la Biblia. A quien quite algo de las palabras. Al que quite algo, alguito, oigan. A quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de vida y de la ciudad santa. En español, no va para el baile. ¿Cuántos libros le quitaron los protestantes a las escrituras? Y dice la palabra de Dios, el que se atreve a quitarle alguito, olvidando la justicia, la misericordia, olvidando el amor de Dios, ¿qué le va a pasar? Dios le va a quitar el nombre del árbol de la vida y de la ciudad santa. ¿Cómo la ve? Miren, ¿saben por qué? Porque para escribirse la palabra de Dios no se escribió de cualquier manera. Vamos a San Lucas, capítulo 1, versículo 1. San Lucas nos describe que la palabra de Dios se escribió con mucho cuidado para no tener errores. San Lucas capítulo 1, versículo 1 dice que la palabra de Dios se escribió con mucho cuidado para que no hubieran defectos, fallas, para que no existieran personas que llegaran a decir, ay, es que esto ya pasó de moda, ay, es que esto ya no está, y le quitara. Vamos a darle una vueltica ahí a la cámara, camarógrafo, por favor, para que ustedes vean, según la Biblia, que no hay que quitarle nada a la palabra de Dios, porque no podemos olvidar la justicia, la misericordia, el amor de Dios. Lucas 1:1, oído al tambor. Paren la oreja, escuchen con atención. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos. Dice San Lucas que en su tiempo habían personas
preocupadas y esmeradas por ordenar los acontecimientos que estaban pasando. Jesús estaba muriendo. Jesús había resucitado. Jesús estaba en la presencia de Dios y la gente estaba hablando y estaba comentando. Échelo ahí encima y pásame. Échelo al vaso. Ya. Pásame ese que está frío. Jesús había ido a la presencia de Dios y había muchas personas comentando lo que había sucedido. Y dice San Lucas, puesto que hay muchos que están hablando, puesto que hay muchos que están comentando los acontecimientos, lo que pasó con Jesús, oigan, paren la oreja. Los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos. Los acontecimientos que han llegado hacia nosotros, tal como nos los transmitieron por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Por aquellos que estaban de testigos oculares, que estaban viendo y observando y después se hicieron servidores de la palabra. Mire, para que se escribiera la Biblia, no se escribió de cualquier manera. Para que la iglesia dijera por allá en el año 382 con San Jerónimo y San Dámaso, que era palabra de Dios con 73 libros, no se hizo de cualquier forma, no se hizo a la ligera. La gente andaba comentando y todos andaban recopilando información. La gente hablaba de Jesús y recopilaban la información. Para que la palabra de Dios se escribiera pasaron muchos años. No se escribió de la noche a la mañana. Voy a escribir un libro. No. Los libros se fueron escribiendo poco a poco. ¿Cuál fue la iglesia que recogió los libros de la Biblia y le dijo a todas las personas del mundo, esto es palabra de Dios? La iglesia católica. ¿Cuál fue el santo que agarró y dijo, la Biblia tiene 73 libros? Aquí están, en el año 382. Ese es el Papa que mandó a un santo. A San Jerónimo. San Jerónimo. ¿Dónde lo hizo San Jerónimo? Allá en Jerusalén. Cuando vayan a Jerusalén, en algún momento, usted va a ver que hay una cuevita. Una cueva como la mitad de esto. Pequeña, como la mitad de esta tarima. Y allá estaba San Jerónimo metido en una cueva traduciendo lo que se llama la Vulgata, la Biblia del hebreo, del arameo, del griego, y andaba sacando los libros y buscando aquí y buscando allá en el lugar donde Jesús estuvo. Ahí estuvo San Jerónimo. Y agarró y buscó detalladamente. Allá en Tierra Santa está ese lugar y hay un lugar dedicado a San Jerónimo, sí. Allá está. Y si en algún momento usted va, se dará cuenta. Y si quiere ir a Tierra Santa, ahorita me dice, padre, yo quiero ir a Tierra Santa. ¿Cómo hago para ir? Y yo le doy una hojita, por ahí una hojita, el que quiera ir. Allá fue el lugar donde San Jerónimo tradujo. ¿Qué papa fue el que lo mandó? San Dámaso primero lo mandó. Le dijo, vaya allá y recopile. Y en el año 382 salió la Biblia, dice San Lucas. Muchos han investigado cuidadosamente los dichos y hechos de Jesús, tal y cual como sucedieron. Los que fueron testigos oculares. Y miren lo que dice San Lucas a continuación. Después de haber investigado cuidadosamente. ¿Después de qué? De haber investigado cuidadosamente. San Lucas investigó ¿de qué manera? Cuidadosamente significa con precaución. Cuidadosamente significa con ligereza. Cuidadosamente significa con atención. Que lo que iba a buscar para que fuera palabra de Dios no es para que cualquiera venga y le diga, eso no sirve, eso vamos a quitarla. No, señor. Después de investigar cuidadosamente, oigan. Todo desde el principio. También a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado por ti, ilustre Teófilo. También a mí me ha parecido bien, porque yo investigué desde el principio, mostrarles a ustedes un relato de lo que pasó. Y ese relato se llama la Biblia.
Ese relato se llama la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Es lo que dice Apocalipsis, que nadie puede quitarle un punto, una coma a la palabra de Dios. Y entonces los protestantes se acuerdan del diezmo y se olvidan de la justicia y del amor, y no tienen que olvidarse de eso. Ya para terminar, San Mateo capítulo 7, versículo 24. Vamos a terminar la primera parte, ya casi. San Mateo 7, 24, para que ustedes paren a estirar un momentico. San Mateo 7, 24 nos enseña que ustedes y yo, sabiendo que la Biblia es palabra de Dios, sabiendo que tenemos la palabra de Dios, de hoy en adelante no podemos olvidarnos de la justicia, de la misericordia y del amor de Dios, sino que debemos recordarlo. ¿De qué manera? ¿De qué forma debemos recordarlo? Construyendo nuestra casa sobre roca. Construyendo nuestra casa, dígale al que tiene al lado, construyes tu casa sobre roca. Y si está despierto, dígale, despiértese, dormido. Oigan, si quiere pase para acá porque es que la luz me da a mí para... San Lucas 7, 24. Oído al tambor, paren la oreja. Si uno escucha estas palabras mías, si uno escucha la palabra de Dios, no es para quitarle libros, no es para andar y tergiversándola y andar diciendo es que voy a cobrar el diezmo, voy a hacer esto. Si alguno escucha la palabra de la Biblia, la palabra de Dios, oigan. y las pone en práctica, Y dice desde hoy, voy a practicarla, voy a vivirla. Vine estos días a compartir aquí con la comunidad, voy a vivirla, voy a practicarla. Oigan. dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente. Van a decir de él, aquí hay un hombre sabio y prudente, aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. El hombre que escucha la palabra de Dios es un hombre sabio. ¿Ustedes escuchan la palabra de Dios? Sí. ¿La pone en práctica? No lo diga. El que la escucha y la pone en práctica es un hombre prudente. ¿Y qué hace un hombre prudente? Escuchen. Que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es un hombre prudente? ¿Qué hace? Edificó su casa sobre la roca. ¿Y cómo se edifica la casa sobre la roca? Escuchando la palabra de Dios y colocándola. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Biblia. ¿Tienen la Biblia? Sí. ¿Qué deben hacer? Colocarla en práctica. Aquí tienen a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Oigan, escuchen. Cayó la lluvia a torrentes, sopló el viento, huracando contra la casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. ¿La casa se cayó, sí o no? ¿Por qué? Porque estaba sobre roca. ¿Y cuál es la roca? ¿Cuáles son los cimientos? ¿Dónde debemos nosotros afianzar nuestra vida? ¿En la palabra? De Dios. Pero si usted es flojo, si usted es perezoso, si usted hoy escucha la palabra de Dios, sabe que la Biblia es palabra de Dios, que fue escrita con cuidado y está basada en la misericordia, en la justicia, en el amor a Dios, y se olvida de ella, mire lo que le pasa. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquellos que tienen la Biblia de amuleto. ¿Saben qué es la Biblia de amuleto? ¿Sabe quiénes son esos? Aquellos que cuando usted llega a la casa la tienen aquí a un lado abierta en el Salmo. ¿Cuál es el Salmo que la abren? Ah, ustedes también. Ahí en el Salmo 91, ¿verdad? Abierta. ¿Usted no? Bueno, yo tampoco. En el Salmo 23. Ahí abierta la tienen, ¿verdad? Y llegan y entran. Ay, yo tengo la Biblia, padre. Felicitaciones. Y está toda sucia y mugrosa en el Salmo 91, Salmo 93. En el Salmo 23, en cualquier Salmo. Pero nunca la lee. Aquel que tiene la Biblia sin rayar, sin ensuciar, la tiene nuevecita de paquete. Padre, yo leo la Biblia, muéstremela. Y está nuevecita.
¿Usted tiene el celular? Sí. ¿Cómo lo tiene? Todo partido, todo dañado, con la pantalla toda sucia, ya hay que cambiarlo, ya ni funciona. Eso significa que lo usa, ¿verdad? Eso significa que usted lo agarra, lo manipula, ¿verdad que sí? ¿Cómo tiene a su esposa? Con el pelo caído, ya cansada. Eso significa que le ama la vida, ¿verdad? ¿Y la Biblia cómo la tiene? Limpiecita, nuevecita. Aquel que no lee la Biblia, hay un hombre imprudente, escuche, que construye sobre arena. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos. Arrime para acá porque yo la empujo y usted Soplaron los vientos contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. ¿Y qué es lo que le pasa a la gente que construye sobre arena? Un desastre. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que construye sobre arena? Un desastre. ¿Por qué? Porque la Biblia no la lee, porque la Biblia no la escudriña, porque la Biblia no la respeta. Les estoy hablando de la justicia, del amor, de la misericordia de Dios. Oído de nuevo al Evangelio, ya para terminar. San Lucas 11:42. ¿Qué nos enseña el Evangelio? En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Que en vez de andar preocupados nosotros, de andar pagando diezmo, de andar pagando renta, de andar pagando pague, porque aquí todo el mundo paga y todos son pagos y pagos, ¿sí o no? ¿Qué tengo que pagar esto? ¿Cuál es la preocupación de la gente de aquí? Pagar, tengo que pagar el carro, tengo que pagar la casa, tengo que pagar. Le dan de todo, pero quedan endeudados hasta el cuello. ¿Conocen alguno? No sean fariseos, que esa no sea su mayor preocupación. Y se olvidan entonces de qué. Tienen que pagar celular, tienen que pagar renta de internet, tienen que pagar todos los servicios, luz, agua, teléfono, todo. ¿Y de qué se olvidan? ¿Se olvidan de qué? De practicar la justicia y el amor de Dios. ¿Se olvidan de qué? De practicar la justicia, darle a Dios lo que le corresponde. ¿Y qué? El amor. Cuando uno ama a alguien, lo escucha, ¿sí o no? Cuando uno ama a alguien, le dedica tiempo, ¿sí o no? Cuando uno ama a alguien, habla con esa persona, ¿sí o no? Y entonces, si ustedes y yo amamos a Dios, debemos leer la Biblia, ¿sí o no? Debemos escudriñar la Escritura, ¿sí o no? Debemos hacer oración, ¿sí o no? Debemos ir a misa, ¿sí o no? Que ustedes y yo aprendamos a practicar la justicia y el amor a Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a colocarnos de pie y vamos a pedirle a Dios en este día que nos bendiga, que nos acompañe. Vamos a decirle a Dios que estamos agradecidos, que esta semilla, que esta palabra que ha caído en nuestros corazones nos ayude a reflexionar, a amarlo con sincero corazón y a dejar de lado todas aquellas cosas que nos alejan del Señor, que nos apartan de Jesucristo. Vamos a darle aquí, Dios mediante, una vueltica aquí, un saludito a la cámara, despacio, levante la cámara para que la gente lo vea. Denle un saludito, ya se nos hizo de noche, pero estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo desde Carolina del Norte, aquí en la parroquia Nuestra Señora de los Caminos. Esto es los Estados Unidos. Thomasville. Vamos a estar hoy, mañana y pasado, Dios mediante, aquí compartiendo. Ahí levante la Biblia si usted la tiene. Cuando llegue a su casa, usted llega, agarra el Evangelio y lo comparte por todos lados. Lo comparte por todo el mundo para que la palabra de Dios vaya a todas las personas. Lo comparte con sus familiares, amigos. Y si tiene algún hermano evangélico, también se lo comparte, le comparte la palabra de Dios. Bueno, nos preparamos para recibir la bendición. Que esta bendición descienda sobre nosotros y nos acompañe en todo momento. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvi desde aquí, desde los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.